Bien, en esta primera clase de estadística, ustedes pueden observar que tenemos una base de datos que tiene 2106 filas. Significa que tenemos 2106 árboles con información acerca de especie, de código, de condición, del diámetro y de la altura comercial. Entonces acá tenemos estas dos variables, diámetro y altura comercial, que serían las variables cuantitativas. Tenemos entonces variables cuantitativas que las podemos darle un color. Asimismo, nosotros en esta primera clase vamos a aprender cómo se puede generar una tabla dinámica de este conjunto de datos que tiene 2106 filas y 5 columnas con especie, código, condición, diámetro y altura comercial. Entonces vamos a irnos a insertar y nos vamos a tabla dinámica, y en la tabla dinámica lo que tenemos que hacer es seleccionar toda nuestra base de datos. Aquí ustedes pueden ver con control mayúscula y fin tenemos seleccionado desde la celda A1 hasta la celda E2107. Eso significa que estamos seleccionando las etiquetas o los nombres de las columnas. Bien, aceptamos acá y vamos a tener acá que se va a generar las herramientas de la tabla dinámica, y aquí vamos a tener una lista de campos de la tabla dinámica que está también acá. Tenemos los botones, los encabezados de campo. Bien, entonces acá tenemos en la lista de campos de tabla dinámica, nosotros tenemos la opción de seleccionar los campos, ¿no? Y de arrastrarlos a las áreas de filtro de informe, de etiquetas de columna, de etiquetas de fila o de valores. Nosotros vamos a colocar especie, vamos a agregar especie a la etiqueta de fila. Tenemos entonces ahí especie que va a estar en la etiqueta de fila, y nosotros podemos ver lo que tenemos ahí. Tenemos las especies, las etiquetas de fila, tenemos vivos y todas las especies, y podemos llevar posteriormente a la condición, a la etiqueta de columna. Entonces vamos a tener por otra parte de cada una de las especies los árboles aprovechables y los árboles remanentes. Bien, vamos a seleccionar tres cosas que son sumamente importantes: el número de árboles, un diámetro promedio y una altura comercial promedio. Entonces para eso vamos a colocar el diámetro en los valores, nuevamente el diámetro en los valores, y vamos a tener la altura total en los valores también. Entonces vamos a tener, si nosotros deseleccionamos esto, tenemos que la lista de campo desaparece, y cuando seleccionamos vuelve. Los botones aquí también pueden desaparecer, ¿no? O pueden aparecer nuevamente. Los encabezados de campo desaparecen o aparecen, ¿no? Entonces acá tenemos la suma de remanentes aprovechables. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros estamos hablando acá de suma de diámetro. Esta suma de diámetro para nosotros va a ser, cuando configuremos el campo de valor, va a ser el conteo, el número de árboles. Entonces tenemos 1649 árboles que son aprovechables. Tenemos por otro lado 457 árboles que son remanentes, y tenemos en total 2106 árboles remanentes. Bien, eso sería en cuanto a la abundancia. Para el diámetro promedio, lo que tenemos que hacer es, en configuración de campo de valor, darle promedio. Y aquí tenemos los promedios de los diámetros. Y también en altura tenemos que darle promedio. El promedio, ¿cuánto sería la altura? Y aquí tenemos las alturas. Para que no tengamos tantos valores acá, podemos disminuir el número, con formato de número, podemos disminuir el número de decimales y tal vez solamente dejarlo en 2 acá, y también acá lo dejamos en 2,
en formato de número. Tenemos los dos. Aquí también están los dos. Bien, tenemos entonces todo definido. Y de aquí tenemos entonces todos los valores que nosotros hemos indicado. Tenemos promedio del diámetro, etc. Bien. Entonces acá tenemos una tabla dinámica que la podemos, por ejemplo, si yo lo saco los botones, podríamos tener de esa manera, ¿no? Y podríamos tener, por ejemplo, yo podría darle un color acá a los aprovechables. Vamos a darle un color a los aprovechables. Vamos a dar otro a los remanentes. Y finalmente vamos a dar otro al total, que sería el que está acá. Este sería el total. El total. Bien, entonces tenemos el total. Tenemos ahí el total. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer más acá? Centrar los datos, ¿no? Para que se vean de mejor manera. Entonces podemos centrarlo y colocarlos en el centro ahí. Tendríamos centrado. Bien, entonces acá nosotros tenemos ya esa tabla dinámica. Además de eso, nosotros tenemos en opciones, tenemos nombre de la tabla dinámica 1. Si queremos podemos cambiarlo acá el nombre de mi tabla. Cuenta de diámetro, estamos en este momento. Si yo cambio esto acá, vamos a tener promedio de diámetro. Pero también podemos darle acá, y es otra ventaja, yo puedo cambiar. ¿Esto qué sería para mí? Va a ser la abundancia. Abundancia. Vamos a tener acá, este va a ser diámetro promedio. Promedio. Y vamos a tener también altura. Altura comercial promedio. Entonces teníamos altura, abundancia, diámetro promedio, altura comercial promedio. Y aquí tenemos que serían estos los árboles aprovechables. Y vamos a cambiar acá los árboles aprovechables. Bien, los árboles aprovechables. Y tal vez lo vamos a tratar de unir estas celdas. Aquí vamos a combinar las celdas. Bien, y tenemos entonces ahora árboles aprovechables ahí. Bien, tenemos árboles aprovechables. Acá tenemos los árboles remanentes. Los árboles remanentes. Y lo mismo podemos configurar el campo. Bueno, podríamos ver más ahí, configurar el campo, formato de celdas y combinar celdas. Bien, ahí tenemos entonces árboles remanentes. Y aquí tendríamos total abundancia, total diámetro promedio y total altura comercial promedio. Entonces serían los totales. Entonces tal vez esto podríamos cambiarlo y colocar acá entonces los totales, ¿no? Entonces aquí tenemos los campos. Bien, tenemos entonces ya nuestra tabla dinámica y podemos ahora, ya que estamos dándoles los colorcitos,
Tenemos ahí. Bien, tenemos entonces, aquí que tendríamos que tener acá especie. Bueno, ahí no se puede colocar. Bien, ahora ¿qué nos interesa? Lo que nos interesa ahora es, tenemos opciones, tenemos el diseño. Bueno, podríamos cambiar acá y también seleccionar otros diseños, ¿no? Como ese, por ejemplo. Lo vamos a dejar como nosotros hemos generado. Tenemos también diseño de informe, mostrar en forma compacta o mostrar, bueno, en diferentes maneras, en formato tabular, etc. Bien, ahora vamos a irnos acá a gráfico dinámico. Un gráfico dinámico. Y ustedes pueden ver que acá tenemos el gráfico dinámico ahora generado. Tenemos el gráfico dinámico. Entonces, si nosotros tenemos el gráfico dinámico acá, ahí, tenemos también los botones, ¿no? Los botones ahí. Los botones. Yo puedo tener los botones o puedo eliminarlos. Bien, y aquí tendríamos entonces la abundancia de árboles, un diámetro promedio y un diámetro de altura total. Y aquí tenemos árboles aprovechables y árboles remanentes. Entonces vamos a tener de vivos y de coquino, de todas las especies. Bien, acá podemos colocar y decir, en formato de leyenda, podemos colocarlo en la parte inferior. Bien, en la parte inferior, de manera que vamos a abrir un poco más la figura y tendríamos esa manera. Entonces tenemos vivosi, aquí tenemos vivosi, árboles aprovechables, ¿no? Árboles, su abundancia, su altura total, etcétera. Entonces va a estar ahí. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el diámetro promedio, ¿no? Tenemos la altura, etcétera. Bien, entonces tendríamos aquí un gráfico dinámico. Tenemos la lista de campos, podemos nuevamente aparecer los botones, ¿no? Y si me aparecen los botones, yo podría decir, por ejemplo, yo quiero solamente los árboles, por ejemplo, aprovechables, y serían los árboles aprovechables. Yo puedo querer la condición de los árboles remanentes. Entonces cambio acá mi selección, voy a tener solamente los árboles remanentes, ¿no? Y aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, podemos dar formato a serie de datos y lo podemos poner en el eje secundario. De manera que nosotros vamos a tener acá, definiendo el tipo de gráfico, vamos a tener una figura más o menos de esa manera, ¿no? Entonces teníamos la condición y tenemos entonces lo que sería para nosotros diámetro promedio, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos diámetro promedio, esta sería nuestra abundancia y aquí tendríamos nuestra altura comercial promedio también. Bien, entonces este sería el gráfico que estaríamos, si nosotros cambiamos botones vamos a tener ahí el gráfico. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta primera clase.